Y entonces, si yo hablo de la temperatura de un objeto, entonces también tengo que hablar de algo que me permita saber la temperatura, que se llama, ¿cómo, niños? Termómetro. Y si yo hablo de algo que estoy midiendo, necesito unidades. Un termómetro me puede estar midiendo temperatura en ¿qué? En grados centígrados o Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin. Hay diferentes escalas de temperatura. ¿Okay? Entonces, la más común en el sistema internacional, digo, nosotros más comúnmente usamos los grados centígrados, en Estados Unidos usan los Fahrenheit, y cuando habla uno de la ciencia se usan los Kelvin. ¿Qué característica tienen los grados Kelvin, niños? Que son del cero absoluto. Que parten de un cero, no hay negativos. Ajá. Y ya vieron ustedes en el laboratorio cómo es que se llega a eso, sin que exista un objeto simplemente que esté a 0 Kelvin, simplemente extrapolando las gráficas que les iban dando, podían predecir dónde estaría el cero absoluto. Entonces, a partir de ese cero absoluto y tomando el tamaño de los grados como el tamaño de los centígrados o de los Celsius, es como se fabrica esa escala, ¿ok? Ahora, estas ecuaciones que van en su examen, pero que tienen que entender y razonar, y que luego van preguntando qué es esto, esas ecuaciones son, estas dos de arriba, ¿para qué son? Para pasar de para saber grados la temperatura, pero ojo, para saber la temperatura en Fahrenheit, equivalente a una temperatura en Celsius, ¿sí? Pero saber la temperatura, no me van a decir cuántos grados Fahrenheit son los Celsius, no, me está diciendo cuál es la temperatura en Fahrenheit si yo supiera la que está en Celsius. O sea, yo no puedo decir, entonces 10 grados centígrados, ¿pero qué? 10, ¿cómo les diré? Es decir, la temperatura cuando se mide en grados centígrados está, bueno, ¿cómo será si se mide en Fahrenheit? Si está claro. O sea, es una lectura. Igual, aquí tengo, cuando no tenga letrita abajo son los Kelvin, ¿verdad? Y por general no se les dice grados. Entonces, la temperatura en centígrados, Kelvin. ¿Cómo relaciono Fahrenheit con Kelvin? Nosotros podemos simplemente combina esas dos, ¿verdad? O sea, ahora, ¿qué es esta ecuación? ¿Qué son estas ecuaciones? La T siempre es temperatura en Kelvin. Sí, la pura T. Estos son pedazos, ¿sí? O sea, esto viene siendo un diferencial o una parte. ¿Qué me está diciendo? Si yo tengo 8 grados centígrados, 8 grados centígrados, ¿a cuánto equivalen grados Fahrenheit? Pero ¿cuánto equivalen esos grados? O sea, si ustedes tienen un termómetro en centígrados y tienen un termómetro en Fahrenheit, entonces van a ver que aquí las rayitas están más juntas que las que están acá. Ajá. Y entonces esa ecuación de allá me dice, bueno, estos aquí, ¿a cuántos equivale a estos de acá? Y en cambio esta ecuación me dice, esta temperatura, ¿a cuánto corresponde en esta? ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí, Ricardo? Entonces, sí. Mi primera ecuación me dice, esta temperatura, ¿a cuál corresponde en esta? Y la ecuación de allá me dice, si yo tomo 5 Fahrenheit, ¿cuántos centígrados son? O sea, ¿cuántos me caben? O sea, este pedazo, ¿cuánto es equivalente a estos? ¿Sí ven la diferencia? El cambio. Hay una diferencia entre esas ecuaciones. Una significa un cambio y la otra es una medida en un instante. Pero ahora que es un cambio, tiene que haber una diferencia. ¿Okay? Un pedazo se puede decir. Que para eso son esas ecuaciones. Y luego, vimos también que una característica de los termómetros usan propiedades físicas. Deja de ese teléfono, Ricardo. Es mi calculadora, usan maestra. Propiedades físicas para hacer las mediciones. Una propiedad que usan, el más común, que es el que se toman ustedes la temperatura, es la propiedad de dilatación. Entonces, cuando se calienta el mercurio, se dilata, ocupa más espacio y eso me permite ver un cambio de temperatura. Y entonces tenemos esta ecuación. ¿Esta ecuación para qué es? Para dilatación, longitud. Para saber, la longitud. Para saber cuánto cambia. Acuérdense que las ecuaciones se leen así. ¿Cuánto cambia un material cuando lo sometemos a una temperatura delta T, si su longitud original era de 0 y
alfa es y de qué material estoy hablando. Alfa es una característica del material. El hierro tiene diferente que el acero, diferente que el plástico, no sé. Tú nos vas a poner material eso. tiene su alfa y ahí hay tablas. O yo les puedo poner un problema en el que les pregunte alfa. ¿Por qué? Y les diga lo demás. Ajá, no hay problema. Pero entienden el significado de cada término aquí. Entonces, aquí me habla de un cambio de longitud para un alambre o lo que sea con longitud inicial L0 cuando lo someto a un cambio delta T. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, generalizando, podemos hablar también de un cambio de volumen. Cuando hablo de materiales como los gases y los líquidos, no puedo hablar de un delta L. No puedo tener una tira de hidrógeno, ¿sí? Ni una tira de agua, pero sí puedo hablar de volúmenes. Y entonces por eso es que también hay tablas con beta. Para los líquidos y los sólidos hay tablas con beta. No hay para los gases. No hay una tabla de beta, por ejemplo, para los sólidos, pero hay alfas. Y entonces yo podría saber la beta como multiplicando por 3 el alfa. ¿Okay? Esto es volumétrico, esto es lineal. Y entonces esas son mis ecuaciones. En estas ecuaciones sabemos que beta es 3 alfa, así lo vamos a tomar. Y luego ya con eso, nosotros contestamos estas preguntas. Ajá, y también hicimos esto, ¿verdad? ¿Cuál era la otra falla? ¿Sí acabamos niños? ¿Sí lo acabaron? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? ¿Se acuerdan qué hicieron? Sacaron las dos deltas y la suma debía de haber dado 5 micrómetros, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo estaban haciendo en el pizarrón? Y luego lo que vimos fue el comportamiento inusual del agua. ¿Qué es lo que pasa con el agua? Ahí fue lo último que estábamos viendo. El agua tiene su máxima densidad a 4 grados centígrados. Es lo más denso que está el agua, a 4 grados centígrados. El agua es más densa que el hielo. El agua, O sea, ¿cómo? Por El agua... eso el hielo flota en el agua. No entendí lo de eso, que el agua su máxima densidad es de 4 centímetros. La densidad, conforme tú aumentas la temperatura, la densidad baja. ¿Te acuerdas que decíamos que si aumenta la temperatura de un objeto, empieza a ocupar más volumen? Y si ocupa más volumen, su densidad baja. Pero el agua, el agua no presenta esa característica. A los 4 grados centígrados, ¿sí? Es cuando tiene su mayor densidad. Y luego vuelvo a bajar. un objeto, entre más frío está más denso, ¿verdad? Pueden imaginar un metal que entre más lo enfrían, más se compacta y entonces va a quedar más denso. Pero en el agua, no, entre más fría no es más denso. O sea, su densidad va a ser 1000 gramos por centímetro cúbico y eso solo se alcanza a los 4 grados. La densidad vale .9999 cuando estás a 0. Sí, grados. pero cuando estás a 4 Y vale. cuando estás a 4 es de 1000. Y ya. Y entonces por eso el hielo, que son 0 grados, flota en el agua, que sería más densa. ¿Sí? Y empiezas a calentar el agua, entonces ¿qué va a pasar? Va a bajar la el densidad. hielo se va a hundir. Bueno, no coexisten en realidad. Aquí yo hablaría de un punto donde coexisten los dos, hielo y agua. Porque puedes poner el agua, no sé, a 100, bueno, no, a 80 grados. Y a 80 grados la densidad va a ser... Si tienes agua a 80 grados, Ajá. entonces tiene una densidad más baja que si la tuvieras a 4. Sí, claro, obviamente. ¿Hay algún punto en el que puedan coexistir los 3 estados? Sí, esa es la pregunta de tu actividad. Hay un punto donde pueden coexistir los 3 estados, hielo, sólido y gas, se llama el punto triple del agua. ¿Sí? No manches. Pero existe. ¿Y eso qué? ¿Eso cómo? Sí, porque ustedes saben que coexisten hielo y agua a 0 grados centígrados. Coexisten agua y vapor a 100 grados centígrados. Es más, esto es lo que ahorita voy a ponerles, ¿sí? Lo que pasa es que aquí sigue algo de los gases ideales, pero creo que van a entender mejor si vemos las cosas. Primero esto, y luego junto todo lo de los gases ideales.
Necesito sacarme arriba de 85 en el próximo parcial y de que tener todas las actividades me saco 85. Estarías. Las actividades sí las tengo. Las tareas también. Laboratorios también. ¿No hacemos tareas? Claro que sí, yo le entregué mis tareas. Me dieron unas palomitas. Ok. A ver, siguiendo con lo de calor y de la natación y eso. Para llevar las Entonces, palomitas. ¿ya? A ver, este objeto, si este objeto se está moviendo, ¿qué energía tiene? Rápido. Cinética. A ver, este objeto, Gustavo Alejandro, que se está moviendo aquí, ¿tiene energía qué? Cinética y gravitatoria. Porque se está moviendo. ¿Tiene gravitatoria? Sí. Con respecto al Porque- piso, ¿verdad? porque A se ver, mueve. si el objeto estuviera en el piso y no se mueve, ¿tiene energía? Cero. Tiene energía cinética molecular. ¿Qué es eso? Lo acabas de decir tú. ¿Energía cinética qué? Molecular. Muy bien. Entonces, este objeto no tendría energía mecánica, energía cinética, energía gravitatoria que hemos visto hasta ahora, bueno, que vieron en física 1, es la energía mecánica, ¿se acuerdan? Pero si yo viera las partículas, o sea, si lo viera atómicamente qué está pasando con sus moléculas, vería que habría movimiento. ¿Sí? Mientras este objeto tenga una temperatura diferente al Kelvin, va a tener una energía. ¿Por qué? Porque va a tener una temperatura, va a haber algo de movimiento. ¿Sí está claro? Entonces cualquier objeto por lo general va a tener ese tipo de energía. Esa se llama energía interna, señores. La energía interna es la energía que asocio con el movimiento molecular. Ahora sí, ahí está. ¿Qué dice eso, Eli? Pásate eso rápido. La energía interna de un sistema es aquella asociada con componentes microscópicos, átomos y moléculas. Ok, ya está ahí. Entonces, ahí hay movimiento, pero también va a haber energía potencial, niños, porque los átomos, las moléculas de alguna manera se comportan también como resortes. Y si me están oyendo, ¿verdad? No nada más copiando. Y entonces, ¿qué es el calor? Joules, energía. A ver, léelo, Ricardo. Es la transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a una diferencia de temperatura. Muy bien, entonces, fíjense muy bien en esa definición. Calor es transferencia de energía cuando tengo una diferencia de temperatura, ¿sí, niños? Entonces, el calor es eso, la transferencia de energía. Por eso yo les decía, un cuerpo no almacena calor, el calor no se almacena. El calor es la energía que se transfiere. Cuando dicen mucho calor, que están sintiendo, a su alrededor hay una temperatura mayor que la de su cuerpo, entonces están ustedes absorbiendo energía, ¿sí? Pero está mal decir que algo tiene calor. El calor no es algo que se contenga. Lo dejaron en su cerebro, eso que acabo de decir, ¿sí? El calor, Gustavo Alejandro, no es algo que se contiene. El calor es una forma de transferencia de energía. Antes se siente, ahorita vamos a ver por qué. Antes la gente decía que el calor era como algo, como un calórico, le hablaban del calórico como un flujo, pero no, en realidad el calórico no tiene masa ni nada de eso, estoy hablando de una transferencia de energía. Y entonces, si yo el calor como unidades, vamos a hablar de una caloría. Obviamente, si el calor es transferencia de energía, la caloría se puede transformar en joules, porque los joules son unidades de energía. Y entonces una caloría son 4.186 joules. A esto equivale una caloría. Cuando ustedes ven en sus barras que compran de chocolate o lo que sea, ven calorías con C mayúscula, en realidad son kilocalorías de estas, ¿sí? O sea, 1000 de estas son calorías con C mayúscula, la que viene en sus, No es con KC, en sus que alimentos. viene KC. Ajá, entonces, no dice, bueno, le ponen KC a veces, ¿verdad? Sí, KC. le ponen Pero K, hay quienes, cal. una C mayúscula, cuando le ponen C mayúscula, en realidad son kilocalorías.
Y entonces, una caloría equivale a esto. Ahora, ¿qué es una? Así como yo digo, un metro es la distancia. Bueno, al principio decía, ¿qué es un metro? No, pues un metro es la 10.000.000ª parte que hay del Ecuador al polo. Ajá, así. Claro que luego hubo que cambiar ese concepto porque no era muy exacto. Y entonces decíamos que un metro es la distancia que recorre un haz de luz en tanto tiempo, etc. Eso es algo ya más y que un tubo de algo más exacto. Pero eso ya se practicó en física 1. Se tienen que definir las cosas bien exactas. Entonces, una caloría. Fíjense bien, niños. ¿Ya? ¿Alguien oyó cómo se definía una caloría? Ahorita lo pongo. Pero fíjense bien, caloría. Me van a decir que una caloría es la cantidad de calor necesaria para que 1 gramo de agua aumente su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Captaron esa idea? A ver, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Si tengo 100 gramos, y quiero aumentar 1 grado centígrado, ¿cuánto le meto? 5 Aquí está, 1 gramo de agua. Ok, entonces, fíjense, si yo tengo un objeto, ahorita no vean esto, porque primero quiero que me entiendan lo que voy a decir. Si yo tengo un objeto, si tengo 1 gramo de agua y quiero que aumente 1 grado centígrado la temperatura, entonces le meto 1 caloría. ¿Captan eso? Pero, si yo tuviera 1 gramo de agua y lo quiero cambiar de 0 a 1 grado, o tengo otro gramo de agua y le quiero cambiar de 99 a 100, en ambos casos quiero cambiar 1 grado centígrado a 1 gramo de agua, pero la cantidad de calor no va a ser la misma. Va a haber una diferencia, pero microscópica, o sea, de 10 milésimas, no sé. Entonces, por eso hay que dejar bien definido que es la cantidad de calor para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5, porque de 0 a 1 sería diferente que de 99 a 100. Ahora, esto es una definición exacta, pero para cuestiones prácticas y los problemas que vamos a hacer, no nos va a importar en realidad si es de 0 a 1 o de 99 a 100, vamos a tomarlo igual, porque la diferencia va a ser mínima. Pero quiero que ustedes entiendan esto, en realidad no es... hay que definirlo exactamente, así como se tuvo que definir exactamente a qué equivale 1 metro, o a lo que equivale 1 segundo, pero ya con datos ya más concretos y más O sea, claros. solo de 14.5 a 15.5. De 14.5 a 15.5, esa es la caloría. Una caloría. A lo mejor de 99 grado. a 100 no va a ser una caloría, va a ser 0.99999 calorías, porque ya está caliente, entonces es más fácil. ¿Sí? Hombre, Pero no facilísimo. es tanta la diferencia. Entonces, a fines prácticos vamos a ponerle que una caloría va a ser la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua. Y entonces, hasta ahí. antes de esa cantidad va a ser 1.00000. Ándale, algo así. Ok, A lo mejor 20 ceros. sí. Pero que a fines prácticos Se no suma. vamos a utilizar así. Ya si quieres hacer experimentos químicos, si te metes a hacer un doctorado y todas esas cosas, ahí sí tiene que ser. No, no quiero, maestra. Quiero, maestra. Cuando quemamos calorías, ¿qué quiere decir? Quemar calorías. Estás perdiendo energía. Acuérdense que es energía. Las calorías son energía. Tú también puedes decir, en lugar de al gimnasio y decir, voy a perder tantas calorías y voy a perder tantos joules, y les a ver si te entienden. Deberían, si saben, física. ¿Sí? Igual cuando comen algo que están haciendo, consumiendo calorías. Pero acuérdense que esos que quieren hacer luego dietas raras, hay que tener cuidado con esas cosas. Muy bien, entonces, el calor es una forma de transferencia de energía. Y entonces, ¿cómo se transmite el calor? ¿Sí? Con luz, con ondas. A ver, veamos eso. La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a la menos energética, produciendo un flujo de calor desde la temperatura más alta a la más baja. Los mejores conductores de calor son los metales. El aire es un mal conductor de calor.
Los objetos malos conductores como el aire o el plástico se llaman aislantes. ¿Ok? Entonces, a ver, Esas letras muy quedamos que el gays. calor es energía que fluye de un objeto más caliente a uno más frío cuando los ponen en contacto, ¿verdad? Niños, una cobija calienta, rápido. No. Dependiendo. No, conserva. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tuvieran dos bloques de hielo? Ajá, fíjense bien, tienen dos bloques de hielo a temperatura ambiente y luego le ponen una cobija a uno. ¿Cuál se derrite primero? Se mantiene, ¿no? ¿Cuál se derrite primero? ¿Cómo? O sea, tienes dos bloques y a uno le pones una cobija. Se mantiene la demás la de la cobija. ¿Cuál se derrite primero de El los que dos? está a temperatura ambiente. El que no tiene la cobija. Entonces una cobija no calienta, ¿sí? Entonces, tapa con la cobija para impedir que el calor se transfiera. Entonces puede ser de una afuera hielera hacia de adentro. cobijas. Ajá. Puede ser una hielera de cobijas. Ay, más fuerte. Puedes ser una hielera de cobijas. ¿Una hilera de cobijas o qué? No, que si puedes hacer una hielera de cobijas. No, tampoco. O sea, depende del material. La cobija no es un material. O sea, de alguna manera no te permite la transferencia, pero mejor hazla de otro material que no permita nada de transferencia o casi nada de transferencia. O sea, puedes decir, bueno, quiero conservar este hielo, pues envuélvelo, en lugar de llevártelo así en la mano. Si vas a un lado, pero claro, se te va a derretir, pero va a tardar menos tiempo. Las personas, por ejemplo, ¿cómo les diré? Los que andan en el desierto, ajá, ¿qué es lo que hacen? Se tapan, ajá, Pero es para conservar frío. para... Digo, A ver, ¿qué acabas de decir? para la entrada de calor. Exacto. Entonces, ellos lo que hacen al taparse, lo que evitan es que se transfiera el calor de afuera hacia adentro. ¿Sí está claro? Entonces, se tiene que tapar usted. No es que caliente una cobija, no caliente, lo que permite es que no haya transferencia. Ustedes se cobijan, niños, para no perder calor de su cuerpo. Ajá. Si ustedes se meten a bañar y ay, la toalla, ¿y qué pasa si le cierran a la regadera o si quieren secar afuera? ¿Cómo? ¿Qué hacen si están todavía dentro de la ducha? ¿Qué prefieren hacer para que no les dé frío? Dentro de la. A ver. Si secan allá adentro, ¿sí? Porque si ustedes salen al frío, entonces su cuerpo, el hecho de que se evapore el agua va a hacer que se enfríe el cuerpo. Cuando algo se evapora, el proceso de evaporación, niños, es un proceso de enfriamiento. Si ustedes ven, mira, está evaporándose, quiere decir que está calentándose algo. Por lo general la gente lo toma así. Sí. Pero no, evaporarse significa que entonces se está enfriando lo que se está evaporando. Si ustedes se mojan, ¿sí? Se empieza a evaporar el agua, ustedes van a sentir frío en su piel porque está perdiéndose calor que se usa en evaporar el agua. Ana Pati, ¿me entendiste lo que acabo de decir? Entonces, ¿qué les voy a decir? Cuando hay una transferencia de calor, voy a decir que se enfría lo que pierde calor, ¿sí está claro? Y que se calienta lo que recibe ese calor. Sí. Por ejemplo, en el punto de Huichitos, cuando tú pones a hervir agua, ¿cómo es ahí? O sea, En el punto de Huichitos, lo que estás haciendo, cuando estás sirviendo agua, estás metiendo energía al sistema, ¿sí? Pero yo me refiero cuando tienes un sistema donde no le metas energía y entonces algo está perdiendo, si se está evaporando, quiere decir que algo se está enfriando. ¿Sí? Los perros, ¿qué hacen? Pues como ellos no pueden sudar, ¿qué es lo que hacen? Tienen la boca abierta cuando tienen mucho calor, por ahí quieren perder, ¿sí? O sea, es su forma de sudar, se puede decir. Cuando ustedes sudan es por eso. ¿Por qué? Porque están tratando de perder calor, transfieren energía a los alrededores. O sea, porque si no, imagínense, estarían ahí todos los pobres bebés que luego hacen un chorro de calor, entonces regados también y no los dejan que se evaporen. Bueno, entonces, hay tres formas de que se conduzca el calor. La primera, la conducción. Cuando nosotros ponemos en contacto los objetos, digo que es conducción. ¿Por qué? Porque están chocando las moléculas de un cuerpo con el otro, entonces están pasando energía cinética. Eso, fíjense, es por actividad molecular. Ahí está, el choque de unas moléculas contra otras.
Ahí está todo lo que acaba de leer Ricardo, y entonces se produce un flujo de calor de temperaturas más altas a las más bajas. Ustedes ponen una cazuela en la lumbre, y yo estoy diciendo que ahí es por conducción, ¿sí? Que lo que se calienta es la cazuela. Ahora, hay otra forma que es por convección. ¿Cómo es esa? ¿No era la de como... Miren, la convección aquí está. ¿Qué dice arriba? A ver, léelo, Arturo. La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural, producida solo por las diferencias de densidades de la materia, o forzada cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, el aire con un ventilador o el agua con una bomba solo se produce en líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el aire. ¿Entendieron eso? No. No. Esta agua, fíjense bien, aquí el contacto. Bueno, si ustedes agarran aquí el, ¿cómo se llama? El mango, ustedes se les va a calentar la mano, pero es por conducción, ¿ok? Entonces cuando agarran el mango, obviamente lo van a sentir caliente, les va a pasar transferencia, les va a pasar calor a su mano si esto está a mayor temperatura. Eso es conducción, ahí hay contacto, así. ¿Qué pasa con el agua aquí adentro? Aquí el agua, niños, a la hora de que calientan, las moléculas de abajo se van a empezar a separar, porque van a tener más energía. Y al tener más energía y separarse, ¿qué se hacen? ¿Más o menos denso? No, menos denso. Menos denso. Y como está menos denso, se quiere ir para arriba. Y entonces lo que estaba más frío se va para abajo. ¿Sí captan? ¿Cómo se calienta aquí este líquido? Por convección, o sea, está habiendo flujos, masas de agua que suben, masas de agua que bajan. Está pasando esto. Por eso les decía que como los 4 grados centígrados es lo más bajo, sin hablar de que estemos hirviendo, temperaturas normales, los 4 grados centígrados de agua se quedaban a mero abajo porque son más densos. Pero si ustedes empiezan a calentar el agua, obviamente las masas de agua caliente se van a ir para arriba y las de agua fría para abajo. Si ustedes quieren enfriar algo, ¿dónde ponen el hielo? ¿Arriba o abajo? Abajo, arriba. No. Arriba. Se pone arriba. ¿Por qué se pone arriba? Para que las masas de agua fría tiendan a bajar y suban. Entonces ustedes en las hieleras ponen el hielo arriba, si lo ponen abajo están mal, ¿sí? Pero si quieren calentar algo, ¿dónde le ponen la lumbre? ¿Abajo o arriba? Abajo. Pues abajo, es más práctico. Porque las masas de agua, las masas calientes suben y las frías bajan. Entonces hace esa convección. ¿Sí está claro? Ahora, cuando ustedes oyen que si hay terremotos, cosas de este tipo, son por diferencias de temperaturas que hacen que haya un movimiento de masas. Y entonces por eso se produce. O sea, cuando nosotros tenemos tornados, cosas de ese tipo, son diferencias de temperatura lo que está ocasionando esos cambios, ¿sí, niños? Y entonces, esta es otra forma de que se conduzca el calor, como por convección. ¿Ya entendimos conducción? Ya entendimos convección. Pero ustedes saben que en esta fogata, si se ponen cerca de la fogata, no están tocando, no es conducción, pero sus manos se calientan, ¿verdad? Ni tampoco eso es líquido que esté haciendo esto las moléculas. Entonces no es convección, pero sus manos se están calentando por radiación. ¿Todos de acuerdo? Sí, a ver, eso de radiación, Ángel. Como que las La moléculas... radiación térmica es energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura dada. Se produce directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. Esta energía es producida por los cambios en las poblaciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivos y transportada por ondas electromagnéticas o fotones, por lo que recibe el nombre de radiación electromagnética. Muy bien, ¿entendieron eso? Se quedaron así como que no oyeron nada. Ustedes lo van a leer, ¿eh? Lean todo esto cuando estén luego en su casa. Entonces, la radiación, niños, la conducción del calor por radiación es por medio de ondas electromagnéticas. No necesita un medio. A nosotros nos llega por radiación solar el calor, ¿verdad? A todos, maestra. Ok, ¿quieren salir 5 minutos o les seguimos? Sí. Vayan, oriense porque ya les veo con cara de cansados. Para empezar a presentar.